La más cordial de las bienvenidas a usted que ya se preparó para informarse de lo que en realidad acontece en nuestro país. Saludos si usted está dentro de nuestras fronteras o si es parte de nuestros compatriotas en el exterior. Les saluda Víctor Sánchez y el equipo de comunicaciones del FMLN ya tiene listo los titulares para esta semana. Se cumple un año de régimen de excepción. El Salvador enfrenta la primera audiencia por el caso Beatriz. Nueva Guinea se opone a eliminar los cobros excesivos en el servicio del ANDA. En la entrevista conversamos en esta ocasión con la diputada Julieta Amaya. Iniciamos como es buena costumbre conociendo el trabajo legislativo. Acontecer legislativo. Iniciamos en el ámbito legislativo y es que la bancada oficialista continúa negando sus votos en iniciativas que buscan el beneficio de la población salvadoreña, esta vez por el abuso en los cobros que realiza una institución autónoma. El detalle de esta información con nuestra compañera Karen Ramos. Detener los cobros excesivos, la instalación de contadores sin previa notificación y garantizar un ahorro a las familias salvadoreñas por el servicio es el objetivo de la iniciativa de reforma de ley presentada por el Grupo Parlamentario del FMLN en el marco del Día Mundial del Agua. La diputada Dina Argueta hizo énfasis en que hay decenas de denuncias de usuarios a quienes se les ha impuesto un medidor y facturado de más, aún sin tener un servicio de agua. Porque hemos visto que una de las demandas más sentidas por la población son los cobros excesivos a través de los recibos y procesos indebidos que se han venido realizando a través de en este caso desde la institución, con la instalación de medidores sin previa notificación a los usuarios. Es decir, el derecho del usuario sigue siendo violentado cada día más, no solamente con la limitante de no tener acceso pleno y seguro a agua de calidad y en cantidad en el país, sino también su derecho como consumidor y como usuario. La reforma de ley propuesta contempla la modificación al artículo 3 de la ley de ANDA, literal P, con el objetivo que no se pueda modificar los servicios de forma automática y arbitraria. Que aquel que tiene un servicio de forma residencial pueda ser modificado automáticamente a un servicio comercial. Ya hemos tenido denuncias a través de las redes sociales que personas que su servicio es residencial les ha sido facturado como comercial. En ese sentido, esta reforma lleva que estas modificaciones no se pueden hacer de forma automática. Lamentablemente, la iniciativa no contó con los votos suficientes para ser incorporada a la agenda y ser aprobada, pues los diputados de Nuevas Ideas se opusieron a garantizar este beneficio a la población. Siempre en el mismo tema, le consultamos a la población sobre la problemática del agua y los abusos cometidos por el ANDA en el proceso de cobros en el servicio y también en la instalación de los contadores. Adelante con el sondeo de la semana. Opinión ciudadana. Nos encontramos una vez más en las calles de San Salvador. En esta ocasión queremos preguntarle a la población su opinión sobre los cambios de contadores que ANDA hace sin previo aviso y que se los cobran en su factura de consumo de servicio de agua potable. Escuchemos qué opina la población. ¿Está usted de acuerdo con que ANDA cambie su medidor aunque su medidor de agua esté en buen estado? Pues considero que no, porque si yo no lo he pedido el cambio, no tienen por qué cambiármelo si no puedo estar pagando un costo que no llena mi presupuesto. No, de ninguna manera. Como le digo, casi siempre los afectados son gente con dificultades económicas, casi siempre. ¿Considera usted entonces que ANDA debería consultarle primero al cliente o evaluar el estado del contador antes de hacer el cambio? ANDA de un solo le sube, donde es así de un solo le sube, ANDA.
No ande preguntando, no que hay un solo le sube. Que están en buenas condiciones y al final ellos quieren, por lucrarse de sacar dinero, hacer a la fuerza sin voluntad propia del cliente, o que estén cambiando los contadores y están en perfectas condiciones. Bueno, yo sería uno de esos. Mi contador lo acabo de cambiar. No estaría de acuerdo yo que me lo cambien y que me cobren una cuota excesiva habiéndolo cambiado ya hace poco. Tiene que consultarle primero a la persona, ¿verdad? Que si necesita cambios, si no, no tiene por qué. Sería bueno, ¿verdad?, que revisaran bien la situación esa para no afectar a lo que es, sobre todo a la gente pobre, ¿verdad? ¿Y usted en estos primeros meses del año ha experimentado algún tipo de incremento en la tarifa del servicio? Por el momento no, allí sí sería negativo, ¿no? Y todo está bien, a mi recibo siempre sale bien. Fíjese que en una ocasión tuve un inconveniente porque me salían $40 y yo fui a reclamar más de una ocasión y estuve yendo porque me salía una lectura que no era real. Entonces tenía que estar llevando la lectura real para que ellos verificaran que no era eso y me estaban cobrando $40 por mes. No en lo personal, pero sí han habido vecinos, parientes que han sido afectados. Recibo de $2.39, hoy les sale más de $10. Hay mucha diferencia. Es un aumento bastante considerable. Sí, algunos más de 20, ¿verdad? Más de $20. La población mira con preocupación estos cambios tarifarios en ANDA y también alertan sobre los aumentos a la tarifa del consumo. Es importante que se ponga manos a la obra y que se deje de afectar a los más desfavorecidos. Volvemos al estudio con Víctor Sánchez. La derogación del artículo 291-A del Código Electoral por parte de los diputados oficialistas y ahora sancionado por el presidente de la República corroboran las opiniones que mantiene el FMLN y organizaciones sociales por el miedo de perder poder que está en la mirada del Ejecutivo y el Legislativo, dominados por nuevas ideas y partidos afines. ¿Cuáles son las repercusiones de esta aprobación? La nota con nuestro compañero Eric Cervellón. Puede ser soberbia de no querer reconocer un error al momento de una aprobación y es lamentable porque al final demuestra que ni siquiera leen ni saben lo que están aprobando. Al final solo cabe decir de que ahí hay un incumplimiento al debido proceso porque al final no, lo que el espíritu del decreto supuestamente dice que va a cumplir, no se cumple porque hay un error. Así como hemos visto que actúa el gobierno a través de sus diputados, que solo aprietan el botón por lo que les mandan desde Casa Presidencial, incluso sin haber hecho esa modificación o derogatoria que la hicieron mal, ellos iban a seguir con una agenda de modificar las reglas, aun cuando el calendario electoral ya está corriendo. Acá la pregunta es, ¿por qué modificar las reglas? ¿Qué es lo que pasa? Eso solo puede dar a concluir que lo que quieren es caminar hacia un fraude electoral, violentar un proceso que ya las reglas están sumamente claras y lo que hace es poner en riesgo el buen, digamos, desempeño o el buen desarrollo de todas las fases del proceso electoral, que al final también pone en riesgo que la voluntad real del pueblo se respete al momento de las elecciones y al momento de los resultados. Y la Dirección de Obras Municipales, mejor conocida como DOM, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que la bancada oficialista aprobó que funcionarios del Estado o de la misma DOM
puedan convertirse en contratistas y ofertantes de proyectos públicos, omitiendo el conflicto de intereses, representando al mismo tiempo una violación a la ética gubernamental, ya que dichos funcionarios ya reciben un salario del Estado. Karen Ramos, con el despacho. La Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la reciente normativa aprobada de la Dirección de Obras Públicas Municipales, DOM, con el objetivo de habilitar a empleados y funcionarios públicos participen como personalidades jurídicas en la licitación de proyectos. La diputada Marlene Funes consideró que este tipo de reformas amplía las posibilidades de que exista más corrupción en el manejo de los recursos públicos. Hoy se reforma la ley de la DOM, donde permite que la DOM pueda incluso crear le llaman empresas o sociedades anónimas de capital variable, donde la misma DOM va a poder ser juez y parte en los procesos de contratación. Nosotros creemos que esto es legalizar la corrupción, porque eso no puede ser posible en nuestro país. Cada institución debe actuar conforme a las leyes, pero al tener el poder legislativo, el gobierno permite adecuar las leyes de tal manera que lo que antes era ilegal, ahora es completamente legal. Para la diputada Anabel Belloso, el tema de modernizar la DOM es una excusa del gobierno para endeudar al país y favorecer al círculo económico allegado a Bukele y su gobierno. Ya ha transitado y ya lo lleva bien avanzado de acuerdo a su vocación de no transparentar, de no rendir cuentas, de crear mecanismos que habilitan o pueden dejar abiertas puertas a casos que pueden reñir contra los intereses de la población, en el sentido de que se generan mecanismos extraños en torno a la contratación de la obra pública y también a la asignación de contratos. Habilita para que la DOM pueda endeudarse, titularizar a costa de fondos públicos. ¿Para qué? Para beneficiar a unos pocos que al final son los que se llevan los contratos, porque ya la DOM ha estado en funciones más de un año y lo que menos ha hecho es responder las necesidades de cada municipio del país. La reforma fue aprobada por los diputados buquelistas, abrió la puerta para que funcionarios electos puedan ser contratistas y ofertantes de los proyectos públicos, omitiendo el conflicto de intereses que representa una violación a la ética gubernamental. La doctora Iliana Vigil despide este mes dedicado a la mujer con el tema del cáncer cérvico-uterino. Vamos con la cápsula médica de esta semana. Cápsula médica. En la cápsula médica del día de hoy hablaremos sobre el cáncer cervical. El cáncer cervical es una enfermedad que afecta directamente las células que revisten el cuello uterino, provocando un crecimiento descontrolado. Entre los signos y síntomas que podemos mencionar del cáncer cervical incluyen dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales, sangrado vaginal durante las relaciones sexuales, entre periodos menstruales o incluso después de la menopausia. Y en algunos casos podemos notar un flujo acuoso o con sangre que puede llegar a tener un olor fétido. Es importante mencionar que estos signos y síntomas pueden no observarse durante la etapa temprana de esta enfermedad. Existen ciertos factores que pueden llegar a predisponernos a padecer de cáncer cervical. Entre ellos podemos mencionar múltiples parejas sexuales, inicio de actividad sexual a temprana edad, infección por el virus del papiloma humano, así como también infección de otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, SIDA, sífilis, entre otras. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer cervical? Vacunarse contra el virus del papiloma humano. Tener relaciones sexuales de una forma segura. Realizarse la citología cada año desde el inicio de las relaciones sexuales. Y cambiar estilos de vida, como por ejemplo dejar de fumar, dejar de tomar, ya que esto puede afectar el sistema inmunitario. Recuerda que al identificar estos signos y síntomas es necesario que acudas inmediatamente al centro de salud más cercano, ya que cuidando de tu salud estarías cuidando a tu familia. Nacionales. Iniciamos con información nacional.
A pesar de la percepción positiva que le genera al actual gobierno el régimen de excepción, se continúa con la duda si se tiene la capacidad de devolver a la población la tranquilidad necesaria para su desarrollo sin la necesidad de limitar sus derechos, como lo hacen en todos los países donde también se viven problemas de seguridad y no tienen la necesidad de recurrir a medidas como las implementadas por el actual gobierno. Eric Cervellón nos presenta la siguiente nota. Se cumple un año del régimen de excepción en El Salvador. Una medida extraordinaria que el gobierno decidió tomar para ponerle freno a la muerte de más de 75 salvadoreños en un solo fin de semana, debido a una aparente ruptura del acuerdo que tenían con las pandillas. A un año, el coordinador del grupo parlamentario se pronunció. Hoy se cumple un año del régimen de excepción, una medida extraordinaria que pasó a ser permanente a partir de la falta de una política de seguridad pública eficiente y planificada de este gobierno. Este ha sido un año donde se ha metido a la cárcel a más de 65,000 personas, donde más de 3,000 personas han denunciado con sus arraigos capturas arbitrarias de sus familiares, donde más de un centenar han muerto en centros penales sin mayor explicación y donde los contratos para las compras públicas se han hecho sin ninguna transparencia. Para el diputado Guevara, el régimen de excepción también ha sido una medida para la persecución política de opositores, pues lo han aplicado a sindicalistas y pueblo que quiere defender sus derechos. El régimen de excepción, al final de cuentas, ha sido un arma política para perseguir a opositores, para amenazar a la población que defiende sus derechos. Basta con recordar el caso de los sindicalistas de San Marcos, Soyapango, por ejemplo, con los vendedores del centro de San Salvador, que ven cerrar sus negocios frente a las amenazas de aplicarles el régimen de excepción si se oponen. Aplicarlo a las familias que se oponen a la expropiación de sus tierras por el gobierno para construir centros turísticos, para turistas extranjeros, etc. Pero todo ha sido construido a la medida del régimen político autoritario, ya que para garantizar que nadie divulgue las aparentes relaciones del gobierno con las pandillas, hasta modificaron el Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para poder meter preso a los periodistas hasta por 15 años. Si publican algún material de las pandillas y más, si es para inculparlos por algún tipo de tregua. Para muchos analistas, el régimen continuará hasta llegar a las próximas elecciones del 2024, pues es una medida que deja muy buenos réditos políticos a costa de violar los derechos humanos. Y El Salvador como Estado se enfrenta a la primera audiencia por el caso Beatriz, una situación abordada de forma superficial y no con la seriedad que lo amerita en temas relacionados a los derechos de la mujer. La nota con el compañero Víctor Portillo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó la primera audiencia por el caso Beatriz contra el Estado salvadoreño, por considerar que éste violentó los derechos de la salvadoreña al negarle la posibilidad de interrumpir su embarazo, pese a que corría riesgo su vida. Beatriz padecía autoinmune lupus eritematoso sistémico, y el feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación. La diputada Anabel Belloso opinó sobre el caso que pone en entredicho la política de salud salvadoreña. Que es un precedente muy importante en torno a los derechos de nosotras las mujeres. Sin duda, Beatriz tuvo que acudir a instancias internacionales cuando, a través de los espacios acá nacionales, se le violentó su derecho. Estos temas hemos insistido siempre que deben abordarse desde la perspectiva de derechos, desde la perspectiva de la salud. Y ahora, obviamente, pues la exigencia de justicia para Beatriz será también justicia para todas las salvadoreñas. La CIDH investigó el caso y consideró que el Estado no puede interferir arbitrariamente en la decisión de las mujeres sobre su reproducción. El Salvador es uno de los únicos 3 países de la región que condena todo tipo de aborto. Una condena al Estado marcaría el camino para revisar esta legislación tan restrictiva. Conozcamos ahora el trabajo municipal que realiza el FMLN en el siguiente resumen semanal con Jenny Vázquez. Acontecer municipal. Comenzamos el recorrido municipal en El Carrizal,
municipio de Chalatenango, donde el alcalde Tulio Casco y su consejo municipal informaron sobre el inicio de una serie de proyectos de mejora de calles. Entre las comunidades donde se iniciaron las obras están el cantón Vainillas, el caserío Petapita y el cantón Petapa. El alcalde mencionó que estas obras se realizan con fondos propios y de la comunidad y es parte del compromiso por la mejora continua de las comunidades. Siempre en Chalatenango, en el municipio de San Fernando, la municipalidad presidida por el alcalde Carlos Álvarez continúa con el desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entre estos está el anuncio que se realizó sobre el avance del proyecto Instalación de tableros y acometidas a familias de escasos recursos, con el que se busca reducir la brecha de familias sin energía eléctrica. De acuerdo a la municipalidad, este es un esfuerzo articulado con ACIGED y la distribuidora AES-CAES. Mientras tanto, en San Esteban Catarina, de San Vicente, la alcaldesa municipal Lilian Portillo, como parte de su arduo trabajo directo con las comunidades, compartió con las familias del cantón Amatitán Abajo. La lideresa expresó que este fue un espacio de trabajo al que asistieron una buena cantidad de mujeres con quienes se reflexionó sobre el valor y la importancia que tienen en sus comunidades y en la sociedad, y se reafirmó el compromiso de la municipalidad de seguir acompañando y continuar generando espacios para su desarrollo. Finalmente, en el municipio de San Jorge, San Miguel, el concejal Jorge Coto informó que se continúa el desarrollo del proyecto del Paseo Joya del Zapote, una iniciativa que inició el concejal junto a líderes de la comunidad en el 2022, en busca de promover la cultura, gastronomía y talento del municipio. En esta ocasión, se llevó a cabo una actividad con el fin de apoyar a emprendedores y emprendedoras del municipio y también promover los talentos, especialmente de los jóvenes de San Jorge. Y en temas internacionales, Mercedes Alvarado nos tiene ya preparado su resumen de la semana. Internacionales. China y Honduras firmaron este domingo un comunicado conjunto en Beijing sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, luego que Tegucigalpa anunció la ruptura de sus vínculos con Taiwán. El comunicado fue firmado por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China y el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. Según el comunicado, ambos gobiernos acuerdan desarrollar relaciones amistosas entre los dos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión mutua, no injerencia en los asuntos internos del otro, igualdad, beneficio mutuo y coexistencia pacífica. Los jefes y jefas de Estado y de Gobierno se dieron cita en Santo Domingo, República Dominicana, para participar en la 28ª Cumbre Iberoamericana, donde aprobaron el Plan de Acción de la Cooperación para el periodo 2023-2026. Luego de una sesión plenaria donde participaron los 22 representantes de las naciones que forman parte del espacio iberoamericano, se tomaron importantes acuerdos en los temas de economías alternativas, seguridad alimentaria, y los esfuerzos para atenuar los impactos del cambio climático y garantizar una protección más eficaz del medio ambiente. Cuba elige diputados. El 75.92% del padrón electoral de Cuba votó en las elecciones parlamentarias, según informó el Consejo Electoral Nacional. Estos resultados preliminares validan la elección de los 470 candidatos propuestos como diputados al máximo órgano de poder del Estado, con más del 50% de votos válidos emitidos por los electores. Este proceso culmina con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elección de su dirección, que lo es a su vez del Consejo de Estado y demás miembros de este órgano, y del presidente y vicepresidente de la República. A continuación vamos con la entrevista Verdad Legislativa. Le cedemos el espacio a nuestro compañero Jonah Orellana, quien ya está con nuestra invitada de esta semana. Adelante, Jonah, con la entrevista. La entrevista. Bienvenidos a su entrevista Quehacer Legislativo. En esta oportunidad nos acompaña la diputada por el departamento de Morazán, Julieta Amaya. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, aquí lista ya para la entrevista. Qué bueno, un gusto que nos acompañe esta noche y un gusto a ustedes que sintonizan su espacio Frente Informativo los lunes a las 8 de la noche. Diputada, vamos a entrar en materia porque el tiempo que tenemos
hay que aprovecharlo y tenerla a usted aquí es un verdadero placer. Así que comencemos hablando de lo que ha pasado últimamente. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Se hicieron diferentes actividades. Vimos acá en San Salvador una marcha organizada por las diferentes asociaciones feministas, asociaciones de mujeres, y pues también sabemos que usted anduvo en otras actividades en el oriente del país. Así que cuéntenos, diputada, por qué es importante también diferenciar que el día del 8 de marzo no se celebra, sino se conmemora. Así que podemos arrancar desde por ahí. Muy bien, excelente, sí. Efectivamente, verdad, lo que tú dijiste no se celebra, no se festeja, tampoco es de que nos van a felicitar, sino que se conmemora esa fecha. ¿Y por qué? Bueno, es recordando, ¿verdad?, tantas mujeres que han luchado porque antes nosotros ni siquiera como mujeres podíamos votar. Y también según la historia, ni siquiera nosotros podíamos estudiar en la universidad. Y si podíamos, era nada más para partera, ¿te imaginas? O monja. También nosotros no podíamos ser testigos en un juicio. Entonces muchas mujeres, ¿verdad?, fueron luchando y luchando para tener muchos beneficios, muchos derechos que actualmente nosotras tenemos, y nosotras pues como mujeres estamos eternamente agradecidas por esas mujeres que lucharon en aquellos años que era tan difícil, te imaginas, luchar en una dictadura con tanta gente que no sabía nada acerca de la teoría de género. O sea, era bien duro, era bien difícil. Entonces esa fecha es justamente para recordar esas luchas que se hicieron. Y también algo muy importante, hay muchas mujeres organizadas, ¿verdad?, que ese día marchan en las calles, se toman las calles, también para hacerle ver a la sociedad todo lo que estamos viviendo actualmente en materia de las mujeres. Hablábamos de la marcha que vimos aquí en San Salvador, pero también en el departamento de Morazán nos parece que hubieron actividades que se realizaron. ¿Qué nos podría contar acerca de esas actividades que se hicieron? Sí, verdad, el 8 de marzo se hizo una caravana con muchas mujeres, verdad, que ese día acompañaron, y organizaciones de mujeres que están desde hace mucho tiempo luchando por nuestros derechos. Luego en la plaza de Gotera se hizo pues una tarde cultural, y ya en la noche se culminó con una vigilia. Ah, muy bonito las actividades que hicieron. Sí, muy bonito. Casi siempre se hace allá porque hay muchas organizaciones de mujeres y que ellas sí están en constante lucha. Y yo eternamente también agradecidas con ellas, ¿verdad? Porque es una lucha que ellas llevan casi todos los días. Porque esto es de luchar todos los días, no solamente un 8 de marzo o las fechas que ya están establecidas, ¿verdad?, en el calendario que hay que luchar, no. La lucha debe de ser siempre y todos los días, porque casos, sabemos de que todos los días hay un montón de cosas que pasan en el país. Que no las digan en las noticias es otra cosa, pero las organizaciones feministas sí se manejan todos esos datos. Es algo bien curioso. Claro, porque están de cerca con las mujeres. Entonces también aprovechar para enviar un cordial saludo a las compañeras mujeres aguerridas del departamento de Morazán y decirles que también desde este espacio, desde el grupo parlamentario del FMLN, pues con estas mujeres aguerridas de Morazán que tenemos acá, también estamos acompañándoles en su lucha. Un saludo a todas esas organizaciones de mujeres de Morazán. Y bien, como decíamos, hay datos que se manejan en las organizaciones feministas, pero que muy pocas veces son datos públicos ante la población. Entonces, de esos datos que se manejan en la situación actual de El Salvador, los derechos de las mujeres, la situación actual de las mujeres, ¿usted cree que en los últimos años ha venido teniendo avances o retrocesos? Bueno, es un tema bastante complicado y también yo siempre digo de que están pasando por muchas cosas que uno las siente. Yo recuerdo que hace unos años atrás nosotros teníamos la sede, bueno, aún están las sedes de Ciudad Mujer, pero este año, no sé si este o el pasado, nosotros lo que veíamos eran los servicios que antes se daban, actualmente ahora no están. Yo recuerdo muy bien cuando fui concejal de la alcaldía de Cacaopera y también tenía a cargo la unidad de la mujer, el apoyo que nos dio Ciudad Mujer. En cuanto a los talleres vocacionales, nosotros llevamos
a un montón de cantones y caseríos estos talleres, que nosotros ahí estábamos trabajando el empoderamiento económico de las mujeres. También se daban consultas, nosotros coordinábamos con algunas mujeres de la comunidad y las llevábamos a Ciudad Mujer, porque imagínate, una consulta ginecológica en lo privado es bastante caro. Entonces, ese apoyo lo teníamos constante. También las de territorio de Ciudad Mujer nos acompañaban. Y se daban charlas de ABC de género, entonces empoderamiento económico, entre otros temas tan importantes. Ahora actualmente nosotros vemos de que eso no está. ¿Qué es lo que hace poco se escuchó? Muchas mujeres despedidas de Ciudad Mujer injustificadamente, solamente porque quizás le cayó mal a la nueva jefa o a saber, las despidieron. Y muchas de ellas lucharon para ver si las reintegraban a su trabajo. Eso no ha pasado, siguen desempleadas. Eso es algo injusto. Una institución que ha sido creada para garantizarme a mí los derechos y que le haga esto a las compañeras que están trabajando ahí, es bien injusto. Y ahora pues nosotros hemos visto de que el presupuesto de Ciudad Mujer es el más bajo de la historia. Entonces nosotros tenemos bien claro que la prioridad de este gobierno no somos nosotros las mujeres. Y sabes algo, nosotras somos más en la población. Es por eso que deberían de garantizarnos más las políticas a favor de nosotros, de nuestros derechos. Pero eso obviamente no es así. Vemos de que este gobierno tiene prioridades, pero entre las prioridades que ellos tienen no está en este sector tan importante como lo es el sector mujer. Porque actualmente nosotros estamos viendo un montón de cosas que pasan. Por ejemplo, ISDEMU, yo no veo ahora qué es lo que hace, en qué trabaja. Antes sí, ellas iban a la comunidad, coordinaban nosotros como alcaldía y en todas las comunidades, las alcaldías de municipio. Ahora actualmente no vemos ningún pronunciamiento de tantas cosas de mujeres desaparecidas. Eso no tampoco lo vemos, y es el ente rector que tiene que pronunciarse y alzar la voz. O sea, es bastante lamentable lo que está pasando en cuanto al tema de la mujer. Pues son todos estos retrocesos entonces en las políticas públicas los que tienen la situación de las mujeres pues aparentemente cada vez más cuesta arriba. Exacto. Porque las mujeres, aparte de cumplir sus roles dentro de la sociedad, tienen también que asumir el rol del cuidado, que pues lastimosamente en El Salvador es un rol que muy pocas veces es compartido, sino se le delega completamente a la mujer y tiene que cumplir sus funciones como ama de casa, como cuidadora de los hijos, y aparte de eso, el tiempo para prepararse profesionalmente, que muchas mujeres en el país pues lastimosamente no lo tienen. Entonces es lamentable pues el estancamiento. Sí, lamentable, y también comentar algo más, por ejemplo, las unidades de la mujer de las alcaldías tampoco están funcionando, y no es algo de que yo me vengo a inventar acá, ¿verdad? Sino que yo hablo con muchas personas de los diferentes municipios y me comentan, mira, la unidad de la mujer no vemos qué es lo que está haciendo, aparte que tampoco tienen fondos, o sea, tampoco pueden llevar algún taller para alguna comunidad porque tampoco tienen fondos. Entonces, ¿dónde está tanto lo que dicen los funcionarios que le apuestan al tema de la mujer? Cuando vemos todas estas cosas que están pasando. Y vemos que tampoco es una prioridad para ellos ver qué es lo que pueden resolver acerca de la problemática que actualmente está sobrellevando muchas mujeres de nuestro país. Bueno, pues lamentable la situación realmente, pero quizás vamos a ir cambiando un poco el tema, no porque deje de ser importante, porque tiene toda la importancia, toda la relevancia y la va a seguir teniendo, pero también hay que hablar de la situación de retrocesos, pues los vemos en todas las materias básicamente ahora en el país. Hay retrocesos en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia de derechos del niño, derechos de la mujer. Pues podemos ver todos estos retrocesos, pero también hay una situación bastante complicada, y es que en las últimas sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa se han venido haciendo diversos cambios de timón, maniobras medio extrañas en cuanto al Código Electoral. De hecho, la última y la más reciente modificación que se le hizo fue derogar el artículo 291, inciso A,
en el cual se establecía un límite de tiempo para cualquier cambio que se pueda hacer. Entonces, entiendo que quedó derogado en la sesión plenaria anterior. No sé, sobre ese tema, usted podría ahondarnos tanto en lo que significa en materia legislativa, legalmente hablando, como en las intenciones políticas reales que esto tiene. Así es, bueno, como lo típico en la Asamblea Legislativa con estos diputados es de que de la nada te sacan un tema y no se discute. Ellos solamente porque se les ocurrió, lo llevamos, si es en una comisión, te enseñan la agenda y la agenda uno la conoce en el momento que se va a sentar a la comisión. Antes uno no sabía absolutamente nada, o sea que uno va nulo. Se agota la agenda y luego ellos dicen, bueno, vamos a hacer modificación de agenda. Y sacan un tema de la nada, de la manga de la camisa. Y se queda uno, ¿y aquí qué pasa? Porque todos sabemos de que los temas deben de ser discutidos en el seno de la comisión. Pero acá últimamente esto no está pasando. Justamente en el pleno, tampoco a veces nunca sabemos la agenda o se sabe a última hora. Luego de la nada sacan un tema que obviamente sabemos que es algo malintencionado. Luego se va a una, ¿qué? No, ni discusión, digamos, ¿verdad? Porque esto de la nada lo sacan y luego lo aprueban. Y esto que me estabas mencionando tú, que es del 291, este artículo decía de que no se podían hacer modificaciones antes, un año antes. Pero ahora fue derogado. ¿Qué significa? Un día antes de las elecciones pueden hacer cualquier modificación. Y eso es algo grave, porque nosotros no sabemos con qué intención derogaron este artículo y qué es lo que pretenden hacer. El Tribunal Supremo Electoral tiene un calendario. O sea, todos sabemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene un calendario electoral, precisamente así se llama. Este calendario electoral marca las fechas que tienen los partidos políticos para hacer las diferentes acciones que tengan que hacer en cuanto a las internas, en cuanto a la inscripción de los candidatos ante el tribunal. Esta modificación, diputada, tendría entonces al tribunal en serios aprietos, en diferentes en problemas bastante graves, pues, porque si cambian en el último momento una de las reglas electorales, el Tribunal Supremo Electoral tendría que adaptar todo lo que ya ha hecho, o cómo se funcionaría en ese caso. Sí, es que en este caso, o sea, es algo, una maniobra terrible, porque como te decía, puede ser un día antes de las elecciones y a los diputados se les ocurre hacer X cosas malintencionadas, entonces ahí tienen que cambiar de un momento para otro. Entonces, para mí es algo bien malintencionado y también preocupante, porque nosotros no sabemos con qué intención lo hacen y qué es lo que pretenden hacer. Puede hacer lo de la reducción de municipios, que están como abriendo el camino para hacer eso, puede hacer. Es un tema que se ha tocado bastante, que incluso el mismísimo presidente de la República puso un tuit y secundado por varios diputados, por varios funcionarios y por otras personas, donde decían que se iba a hacer una reducción a los municipios y también entiendo a la cantidad de diputados. Ajá, también eso se escucha bastante en los funcionarios del actual gobierno. Imagínate, reducción de municipios y ya tienen la DOM, que ni siquiera la DOM puede llevar proyectos a las comunidades, y si lo llevan, ellos eligen dónde. Un ejemplo puede ser, fulano, al candidato nosotros lo queremos para candidato a diputado, para candidato a alcalde, entonces llevemos el proyecto para ahí, para que él quede bien con la gente, porque a la gente la ven como votantes, como votos. No lo ven de la forma de que vamos a arreglarle la calle porque es un derecho, porque es su dinero. Es una responsabilidad. Ajá, una responsabilidad, porque imagínate, la gente de las comunidades votan por el concejal y depositan esa confianza, porque antes ellos van a pedirles el voto y a ofrecerle, mire, le voy a arreglar la calle, mire, le voy a poner el agua potable. Y la gente les dice, está bien, le voy a dar mi voto, el de mi familia. Ajá. Pero porque usted ha prometido que me va a venir a arreglar la calle. Actualmente, vos ves, nadie de los alcaldes está haciendo nada.
si hablamos de mi municipio, Cacaopera, no hay ningún programa, ningún proyecto y la gente se queja. Entonces ellos lo que hacen es tener lo típico, concentrar el poder, concentrar el dinero en pocos y ellos manipulan esto. Y es algo, ¿verdad?, bastante grave y bastante complicado porque ese dinero es de todos, es del pueblo. Además que como funcionarios es el pueblo quien nos pone donde estamos. No es que voy a decir yo por mí, yo sola llegué, no. Uno llega por la gente que le da el apoyo, que le da esa confianza. Es por esa razón de que uno se debe al pueblo. Él es el jefe de uno, pero actualmente nosotros vemos que estos funcionarios y el presidente, eso le vale. Lo digo así porque es cierto. Sí, claro. La gente no le interesa, solo le interesa, imagínate, ¿qué beneficio trae la ley Bitcoin al país? Por ejemplo, imagínate. Esa para mí, y siempre lo voy a decir, es una chiviadera de los fondos públicos. Cuando en realidad nosotros vemos muchas escuelas que no tienen pupitres o que el techo está malo, no hay medicina en los hospitales o algunas camillas, porque yo lo he visto en el Hospital Rosales, yo lo he visto, no lo invento. Muchas personas afuera están esperando, ¿y por qué? Por los hospitales que dijo que iba a construir. ¿Desde hace cuánto tiempo está aprobado el fondo para la construcción del Hospital Rosales, por ejemplo, y no se ha hecho? Pero sí hay recursos para la chiviadera del Bitcoin. Y lo que yo vi, el único cambio que yo le vi al Hospital Rosales, creo que te has fijado, el color. El color. Es lo único. Porque acá la todo, pintura y la iluminación LED. Ajá, eso. Aquí todo se resuelve con eso. Y a ellos les duele que uno diga esto, pero es que es la realidad. Algo que me llamó bastante la atención, ¿sabes qué? Alguien publicó un parque. No está, un parquecito, no estaba pintado. Entonces, al siguiente día ya lo publicaron pintado de celeste. Y decía el antes y el después. Esos son los cambios, pintar. Es que aquí todo se resuelve con pintura. Y su LED. Aquí así se resuelve. Y hacen ver que nosotros vivimos en el país de las, ¿qué? De las maravillas. De las maravillas. Y lo hacen ver así internacionalmente, cuando no es así. Nosotros que vivimos acá sabemos la realidad, que muchos no nos creen, pero no nos vamos a cansar de decir. No nos vamos a cansar de decir todo lo que está pasando, porque no es ninguna mentira, es una realidad. Prefieren gastar millones en pagar vallas publicitarias en Nueva York que invertir unos milloncitos en la educación de las niñas. Exacto. Es un tema, la verdad, bastante complicado que, pues, partiendo del tema de las reformas, es delicada. La situación que vive El Salvador realmente es alarmante. Son retrocesos, hemos venido pues viendo retrocesos en todo, pero también hay un punto que se nos está quedando fuera y que se podría decir que la oposición solo critica, que lo que estamos haciendo es criticar, pero también hay propuestas. Un tema que golpea fuertemente a los salvadoreños y las salvadoreñas es el incremento en el costo de la vida. Tenemos un costo de vida altísimo, uno de los más altos costos de toda Latinoamérica, no solo de Centroamérica. Pero el gobierno, al parecer, la bancada CIAN, esas cosas no les tienen mucho cuidado, no importan mucho, ¿no? De repente pues salen ahí declarando cosas, pero al final terminamos en que la realidad, que es la que termina imperando en toda sociedad, la realidad es que el cartón de huevos sigue subiendo, que los frijoles siguen subiendo, que el maíz sigue subiendo, que las tortillas pasaron de costar 5 por una cora a costar 3, y yo creo que vamos a llegar al momento en el que valgan 2 por una cora, que el pan ha subido exageradamente, que todo lo que los salvadoreños, como nosotros, de clases sociales no acomodadas de este país, consumimos diariamente, pues está por los cielos. Sobre eso entiendo que el FMLN ha presentado iniciativas que, pues como siempre, nunca pasan a discusión, pero pues sobre el tema del alto costo de la vida, entiendo que hay una propuesta bastante específica del FMLN, que es reducir o eliminarle el IVA a la canasta básica.
sobre esa propuesta, diputada, ¿qué nos podría profundizar para que no se vaya a entender en esta entrevista? Porque, pues sí, hay situaciones risibles, ¿verdad? De las que hemos estado aquí viendo, pero que no se vaya a entender que estos son ganas de criticar, sino que, pues estamos hablándolo con base, con base en la realidad. Claro. Vaya, el alto costo de la canasta básica es algo que viene desde hace meses, ¿verdad? Y que cada vez va en aumento. Y nosotros, de parte del gobierno, de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, de la bancada CIAN, no vemos cuál es la solución para aliviar el bolsillo de los y las salvadoreñas de nuestro país. No vemos absolutamente nada. ¿Qué políticas tienen sobre eso? O algo. O sea, no vemos absolutamente nada. Como lo dije hace unos minutos, este gobierno tiene prioridades. Y entre esas prioridades, obviamente, no está bajar el alto costo de la canasta básica. Imagínate, ya estábamos hablando cuánto valen los huevos, el pan, la harina para hacer el pan bastante cara, los frijoles, o sea, lo básico que todos consumimos. ¿Quién no se come un pan con frijoles en la mañana? Todos estamos preocupados en la mañana o un día antes comprando el pan, los huevos para el desayuno. Y actualmente pues todo está absolutamente caro, no vemos una solución. Aparte tampoco vemos que el gobierno revise acerca del salario mínimo. Imagínate, debe de ser, por ejemplo, puede ser cada año que se debe de estar haciendo esta revisión como se hace en otros años. ¿Por qué digo esto? El salario mínimo está como en $365 para el sector comercio e industria. En el sector agrícola es incluso más bajo. Entonces, no vemos tampoco una solución, podría ser esta, hacer una revisión del salario mínimo año con año. ¿Por qué? Porque de unos meses para acá, los huevos subieron, el pan subió. ¿Te imaginas de aquí hoy unos 3-4 meses? Y el salario mínimo es el mismo, no tiene ningún aumento. Y en otros países están haciendo esta revisión año con año. ¿Por qué? Porque todo cambia, los precios cambian. Y no solamente en la comida. Imagínate, alquilas una casa, el alquiler ha subido. Ha subido exageradamente. Ha subido, y no todas las personas tienen su propia casa. Entonces tienen que alquilar. Y a todo esto le subamos la canasta básica, el alquiler, los servicios, los servicios. La luz, si hablamos, que también han subido. Si hablamos sobre eso, que hay tantos temas de los que podemos hablar. Sí, no alcanza este espacio de entrevista. No. Pero volviendo a la propuesta, ¿en qué consiste la propuesta? Para ir cerrando, ¿en qué consiste esa propuesta del FMLN de la eliminación del IVA? ¿A qué productos? ¿A quiénes va a beneficiar esta propuesta? ¿Cuáles son las intenciones del grupo parlamentario con presentar ante la Asamblea Legislativa esta propuesta? Como grupo parlamentario del FMLN, nosotros siempre hemos estado de cerca de la gente, escuchándole a la gente qué es lo que le molesta, qué es lo que le aqueja. Es por esa razón de que junto con organizaciones sociales se presentó una iniciativa de quitar el IVA a la canasta básica y a medicina y a insumos agrícolas, porque también los insumos agrícolas están por el aire. Y el gobierno dio estos insumos agrícolas hasta cuando ya muchas personas ya habían sembrado, otros no sembraron, porque si te vas a comprar al agroservicio estaban muy caros. Entonces esta es una solución que nosotros les estábamos dando a los diputados de la bancada CIAN, pero como siempre, no nos escuchan, nuestras iniciativas no llegan ni siquiera a la comisión para discutirse, mucho menos van a llegar al pleno. Entonces nosotros, pues ahí publicamos y hicimos bulla para que la gente vea las intenciones que nosotros tenemos, porque la intención es bajar el IVA a la canasta básica. Pero si viste, es algo que no se discutió en la Asamblea Legislativa, lamentable, porque ellos se llenan la boca de que, ay, que el pueblo, que le van a ayudar al pueblo, pero ya cuando nosotros presentamos estas iniciativas, que quienes van a ser beneficiados son todas las familias de nuestro país. Y que habría que mencionar también que no la presentaron solo ustedes, no, que vino gente de 18 organizaciones, de organizaciones del país que están precisamente preocupados por el tema del alto costo de la vida. O sea, no fue algo que Julieta Maya, que cualquier diputado, que Jaime Guevara, que Marlene Funes, que Anabel Belloso, que Dina, que alguien se sacó de la manga,
sea, es un tema que lo trajeron las organizaciones. Así es, no es algo que nosotros, ¿verdad?, iniciamos, sino que las organizaciones sociales también están preocupadas por el alto costo de la canasta básica, que es algo que nos afecta a todos. Porque imagínate, uno trabaja para tener la comida de la familia. Y si vemos de que no hay revisión del salario mínimo ganando lo mismo, y todo absolutamente caro. Y aún así nosotros presentamos como grupo parlamentario propuestas, y estas propuestas no son discutidas. O sea, es algo lamentable lo que nosotros estamos viviendo, pero más sin embargo, siempre vamos a seguir presentando propuestas que favorezcan a nuestras familias del país. Diputada, gracias por acompañarnos en esta emisión de la entrevista Acontecer Legislativo. Gracias por darnos todos estos insumos que son importantes que la población los conozca. Y pues unas últimas palabras ya para despedirse de la audiencia que tenemos en el programa Frente Informativo. Bueno, gracias a ti, ¿verdad? Y un saludo a todos los que están pendientes de este programa, y vamos a volver en la siguiente entrevista con temas de interés para la población. Gracias. Gracias a nuestro público del Frente Informativo de la entrevista Acontecer Legislativo por acompañarnos. Para mí fue un gusto poder acompañarles esta noche en este espacio. Se despide de ustedes Jonah Orellana. Volvemos al estudio con Víctor Manuel Sánchez. Hasta la próxima. Agradecemos a Jonah Orellana y a la diputada Julieta Amaya por sus opiniones vertidas en la entrevista y con las cuales tenemos una reflexión más aterrizada de los problemas por los cuales pasan las mujeres y otros que tienen que ver con la coyuntura nacional. Agradecemos su tiempo en este lunes para informarse sobre lo que sucede en nuestro país y, claro, desde la perspectiva y objetividad que buscamos en cada encuentro con usted a través de las plataformas digitales y, por supuesto, por la frecuencia de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente, Radio Segundo Montes, Radio Iscanal, Mangle, Fonseca y Tehuacán, todas del oriente de nuestra república. Un abrazo fraterno a quienes nos han sintonizado por las diferentes plataformas digitales dentro o fuera de El Salvador. Estuvo en la conducción su servidor Víctor Sánchez. En nombre de todo el equipo de comunicaciones del FMLN, le deseamos una feliz noche. Será hasta el próximo lunes. Hoy más que nunca, sigues vivo en las luchas del pueblo, siendo una voz clara entre el ruido para denunciar las profundas causas de la injusticia social, base de la desigualdad y la violencia en El Salvador, de ayer y de hoy. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado. Yo quisiera reclamar a la Corte Suprema de Justicia una justicia más auténtica, para que la justicia tampoco sea como los medios de comunicación, solamente parcializada. Porque ser líder va más allá de tener poder, es tener la solvencia y propiedad para ser la voz de los que hoy no la tienen. Hoy más que nunca, Romero.